Hola, mi nombre es Daniela Elizondo, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas y el día de hoy vengo a hablarles un poco de lo que viene siendo el derecho constitucional. Ahora hablemos un poco más de lo que viene siendo la constitución política, ¿verdad? La constitución política es el fundamento sobre el cual se rige el poder, bueno, el orden jurídico y el político del país, ¿verdad? Este documento ha guiado la democracia costarricense por más de 7 décadas y establece los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, además también de lo que viene siendo la estructura y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Ahora hablemos un poco más de lo que viene siendo la constitución política, ¿verdad? La constitución política es el fundamento sobre el cual se rige el poder, bueno, el orden jurídico y el político del país, ¿verdad? Este documento ha guiado la democracia costarricense por más de 7 décadas y establece los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, además también de lo que viene siendo la estructura y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Ahora hablemos un poco, ¿verdad?, de lo que son los principios de la Constitución política. Nuestra Constitución tiene un total de 8 principios. El primero es el principio de legalidad, el cual se encuentra en el artículo 11 de la Constitución política y es el pilar fundamental por el cual se erige todo el Estado del Derecho. Luego tenemos el principio de separación de funciones. Este se encuentra en el artículo 9 de la Constitución política y este dispone de manera categórica la autonomía e independencia de los 3 poderes del Estado. Luego tenemos el principio de reserva de ley, ¿verdad? No se encuentra realmente consagrado en una disposición específica, sino que se deriva del principio democrático consagrado en el artículo 1 de la Constitución política. Luego tenemos el principio de jerarquía normativa. Este se encuentra explícito en el artículo 7 y es el que nos presenta a nosotros que los tratados internacionales aprobados conforme el procedimiento constitucional se encuentran en una posición superior a las leyes normativas. Luego tenemos el principio de responsabilidad de la administración y de sus funcionarios. Este garantiza que quienes ejercen unas funciones públicas respondan por sus actuaciones ante el ordenamiento jurídico y ante la ciudadanía. Este se encuentra respaldado en el artículo 11 de la Constitución política. Luego tenemos el principio de irretroactividad de las leyes, constituye una garantía fundamental de la seguridad jurídica y un elemento esencial del Estado de Derecho. Establece que las normas jurídicas solo pueden aplicarse a situaciones futuras. Luego tenemos también el principio de legalidad jurídica, el cual garantiza a los ciudadanos la certeza sobre el derecho aplicable, ¿verdad? Y la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de sus actos. Y para finalizar con el último principio es el principio de eficacia extensiva y progresiva de los derechos humanos. Este representa una evolución paradigmática de la concepción de los derechos fundamentales. Seguimos en el tema de la constitución política y ahorita vamos a hablar un poquito pues de las funciones. Se nos dice que, ¿verdad?, la constitución política garantiza principios como lo es la democracia, la paz, la justicia social. Además de esto define estructuras tales como lo son el gobierno y proclama deberes y derechos para la ciudadanía. Pero podemos ponernos un poco más específicos, basándonos, por ejemplo, en lo que nos dice Javier Pérez, el cual nos dice que la finalidad que la constitución política persigue puede ser definida en pocas palabras. Se trata de posibilitar la construcción jurídica de un orden político. Seguimos en el tema de la constitución política y ahorita vamos a hablar un poquito pues de las funciones. Se nos dice que, ¿verdad?, la constitución política garantiza principios como lo es la democracia, la paz, la justicia social. Además de esto define estructuras tales como lo son el gobierno y proclama deberes y derechos para la ciudadanía. Pero podemos ponernos un poco más específicos, basándonos, por ejemplo, en lo que nos dice Javier Pérez, el cual nos dice que la finalidad que la constitución política persigue puede ser definida en pocas palabras. Se trata de posibilitar la construcción jurídica de un orden político. Hablemos ahorita un poco para ya ir cerrando con lo que viene siendo la teoría, las fuentes del principio constitucional. Encontramos que como fuentes indirectas tenemos principalmente el uso, la costumbre, los principios constitucionales, valores y la jurisprudencia, especialmente la que es emanada por la Sala Constitucional. Ahora bien, de las fuentes indirectas mencionadas anteriormente, la más destacada viene siendo la que nos da la misma Constitución para ampliar la aplicación de las normas. Ya para finalizar con este video, hablemos un poco de mi opinión personal acerca pues de la convocación de una asamblea constituyente, ¿verdad? Entendemos que la idea viene con esto de modernizar para evitar
pues todo esto, todo este movimiento burocrático que se ha habido en los últimos años. Igualmente creo que también debemos entender que Costa Rica pasa por un momento, por una, por un contexto político muy diferente al que ha pasado durante muchos años. Actualmente creo que la política, los movimientos, como lo puede ser el continuismo, están a flor de piel en casi que la mayoría de los costarricenses y en muchos de los miembros de diferente tipo de instituciones públicas. Entonces, creo que debemos entender que existe un riesgo, porque esto es un proceso pues que es hasta cierto punto eh, muy radical. Entonces, tiene sus riesgos especialmente pues para las instituciones, pues estas pueden ser capturadas, ¿verdad? Por los intereses personales o los intereses políticos de ciertos grupos. Entonces, creo que pues es algo que hace falta, definitivamente hace falta pues una modernización a la Constitución, pero es un movimiento extremadamente arriesgado tomando en consideración pues cómo se encuentra actualmente la política nacional.